Hola, la lectura que tenemos en este Shabbat donde nuestra Torá, el texto de la Torá que vamos a leer, tiene que ver con la lectura especial del octavo día de Pesaj, Shabbat también, por supuesto. Y en realidad una de las cosas que observamos rápidamente es que en la forma que está constituida esta parashá especial que se lee, digamos, en esta festividad y en Shabbat, se juntan todas las características quizás más hermosas y más lindas, más intensas que tiene la Agadá y que en realidad tiene la festividad de Pesaj en términos generales. Así como en la Agadá encontramos elementos rituales en cada una de las bendiciones que se adjudican a los símbolos que tenemos en la Kehará, en el plato de Pesaj, y lo debemos hacer y no cambiamos las leyes. De la misma manera encontramos textos como aquel que dice: todo el que tiene hambre venga y coma, todo el que necesite venga y participe del ser de Pesaj. Así como tenemos el elemento de que el que tenga hambre, sea hambre por comida, o sea hambre espiritual o hambre de amor, se lo invita a que venga. La suerte del Seder es como que fuese una gran familia. De alguna manera estos valores donde el rito y la práctica del amor, la práctica social están unificados, lo encontramos en nuestra parashá. La parashá comienza básicamente dando la orden de que uno tiene que llevar adelante el tema de sacar el diezmo de la propia tierra. Hacerte hacer, dice el texto. Tenés que sacar el diezmo de tu propio trigo, de los propios elementos que componen todo aquello que vos producís en la tierra. Y el texto dice: cuando tomás ese diezmo, primero te lo tenés que dar para vos. Ahí hay un elemento muy importante que alguna vez mencionamos, que tiene que ver con que aquel que trabaja intensamente para prosperar y para producir aquello que la tierra en mano de Dios le va a dar, uno lo tiene que utilizar y tiene que ir al lugar donde Dios va a hacer residir su nombre. Eventualmente lo que luego de algunos años se va a transformar en Jerusalén y en la construcción del Beit HaMikdash, uno tiene que llevar a ese lugar para poder entregar aquello que está llevando y para poder utilizarlo, venderlo y darse gustos. Es como que sería una suerte de búsqueda de que no haya workaholic, que no haya trabajo por el sentido del trabajo nada más, sino que haya un trabajo y que haya un disfrute, un encuentro familiar en función de todo aquello que uno produjo y que por supuesto debe preservar de algún modo, pero a la vez disfrutar y utilizar. Pero el texto también dice, además del cumplimiento de esta ley, que te está cuidando a vos, por supuesto, porque te pide que vos también disfrutes de lo que trabajás, se dice que en el año 3 de ese diezmo y el año 6 de ese diezmo lo tenés que guardar para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, en aquella época también para el levita. Entonces de pronto es como que hubiese un mensaje dentro del texto de la Torá que no solamente vos tenés que disfrutar, sino que tu disfrute no va a ser completo si no es un disfrute que comparten aquellos que no tienen la suerte que vos tuviste de tener, sino que la suerte del otro va a tener que ver con tu generosidad y con tu buena voluntad. Por supuesto que esto de ayudar al prójimo es un criterio de ley. Como alguna vez también mencionamos, en la tradición de Israel no es caridad ayudar al otro, sino que es justicia, ¿sí? Lo justo es hacer de que aquel que está en tu lugar, que reside alrededor tuyo, también pueda disfrutar de las cosas que vos producís y que a vos te dan alegría y dicha. Tenés que ocuparte que ellos también proporcionalmente puedan tener de esa virtud. El texto desarrolla muchos aspectos que tienen que ver con la liberación del esclavo y simultáneamente con eso termina la parashá paseando fiesta por fiesta, celebración por celebración, cumplir Pesaj, cumplir Shavuot, cumplir Sukkot, y de alguna manera de esta manera se cierra esta unión fundamental del rito y el contenido, de cumplir con aquello que tiene que ver con nuestras prácticas simbólicas y a su vez bañarlas a estas prácticas con actitudes sociales de respeto, de amor por los demás. Esto significa el sentido profundo de nuestra tradición. Ojalá que podamos ser sensibles a las dos cosas, al particularismo cúltico de nuestras vidas judías y a la práctica de la humanidad, la ayuda social y la búsqueda de la paz de quien te acompaña en tu vida.
Shabbat Shalom, Chag Sameach para todos.